peste a meao horrible. Este basurero, señor basurero, miren esto. Hay una fosa de algo, no sé, mira todo esto. Cómo hacer energía mediante la basura. Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá y no me conoces, mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. Mi gente, hoy vamos a estar abordando un tema que nos afecta a todos los habaneros. ¿Y por qué digo habaneros? Porque voy a hablar específicamente del tema este que pasa en La Habana, porque yo no vivo en otras provincias, por eso vamos a enfocarnos en La Habana. Estoy hablando de un tema bastante social que nos afecta bastante, y es el tema de la basura en las calles de La Habana. O sea, desde un tiempo para acá se ha agudizado muchísimo el tema de la basura en las calles de La Habana. Por diferentes factores y diferentes motivos es lo que vamos a estar abordando en el videito de hoy. Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y sin más muela, pues vamos a comenzar con este videito. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Basureros, mi gente, se lo pueden encontrar lo mismo en una avenida que en una calzada, que en entre calles, y la verdad es que se siente desagradable. Por ejemplo, ahora mismo estoy enfrente de un gran basurero. Fíjense, este de aquí, estamos en la avenida Neptuno, por donde pasan millones de carros, millones de transportes. Bueno, guau como tal no pasa por aquí, pero bueno, es una avenida que llega hasta el Vedado y nos podemos encontrar, como por ejemplo, este basurero, que no solo está en la misma avenida, sino que también da la vuelta hacia la otra cuadra. Miren, vamos a verlo desde aquí. Fíjense, y da pena, en un edificio que da pena. Supuestamente hay una cámara por ahí arriba, pero yo creo que eso no sirve si no hubiera cada persona que tirara basura ahí. Pero en fin, caballero, esto de los basureros no tiene absolutamente nada que ver con el supuesto bloqueo, caballero. Nada que ver, porque a todas estas le echan siempre la culpa al supuesto bloqueo, pero esto de la basura tiene que ver algo interno de nosotros como país, ¿entiendes? Así que no entiendo. De hecho, muchísimas personas, turistas, suscriptores que han venido a Cuba, que nos hemos encontrado, me han comentado que es triste caminar por las calles y sentir ese mal olor. O sea, el cubano, el habanero, ya está adaptado y acostumbrado a ese olor porque lo siente todos los días caminando por las calles. Entonces ya no es como algo que me impacte, pero una persona que viene por primera vez a Cuba y siente ese olor, pues lo siente muchísimo más. Y sí, y a mí cuando me dicen eso, como que me da muchísima pena, en el sentido de que, coño, le venden un país, la ciudad maravilla, muy bonita, limpia, con los autos clásicos, con las playas, y cuando vienes y caminas por las calles, pues te vas a encontrar evidentemente pues todo este tema de los basureros y de las personas, ¿no? También el tema de la fosa, que sale muchísimo por las calles de La Habana y sientes un mal olor horrible. También creo que es más bien por las construcciones que han estado haciendo la gente, que hacen cosas donde no tienen que hacer, inventan donde no tienen que inventar, y de ahí es que vienen los problemas de la fosa. Así que esto es un tema que se le puede sacar bastante tela. Así que nosotros vamos a seguir caminando por las calles de La Habana y mientras tanto les voy contando. La infraestructura de recolección de basura en La Habana es insuficiente y en muchos casos obsoleta.
Esto incluye camiones de recolección deteriorados y una red de recogida que no cubre de manera eficiente todas las áreas urbanas. Como resultado, la basura no se recoge de manera oportuna, lo que constituye la acumulación en las calles. La escasez de recursos financieros también impacta la capacidad para mantener un sistema eficiente de gestión de residuos. Esto incluye la falta de materiales para la limpieza de calles y la reparación o compra de vehículos para la recolección. También La Habana enfrenta un crecimiento poblacional, sobre todo de las personas que vienen del oriente del país. Por tanto, se genera una mayor cantidad de residuos. Si no hay un sistema de recolección eficiente y adaptado a estas cifras, la basura evidentemente se acumula rápidamente. Miren, otro basurero. Y lo más bonito es que está al lado de un agro donde venden alimentos, o sea, y todo esto es porque llovió y miren cómo se encuentra. Los baches, tú sabes, el fango y las cosas. De vez en cuando por las calles de La Habana nos encontramos a personas con estos carritos como de basura para recoger la basura. Donde más se ve eso es en el casco histórico de La Habana Vieja, o sea, por las plazas y tal. Pero por las calles así, random, una o dos personas contadas con los dedos son los que hacen este tipo de trabajo, que recogen basura o a veces lata para llevar a materia prima y le puedan sacar un dinerín a lo que es la basura. Que de hecho al final del video les voy a comentar una solución para eliminar el tema de la basura. Por supuesto, eso es una propuesta, pero al final quien tiene la decisión total es pues las instituciones estatales. Así. ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! El malecón, la Habana de la Cuba. ¡Cuba para siempre! ¡Cuba que viva siempre! ¡Que viva siempre Cuba! ¡Cuba para siempre! El malecón, Cuba para siempre. Bueno, ahora me encuentro caminando por el Boulevard de San Rafael. Aquí como tal no hay basurero, pero en cada portal hay una peste a meao horrible. Y es porque la gente misma viene y orina aquí. ¿Quiénes son los que orinan? Los hombres, porque las mujeres no podemos. Ojalá. Pero bueno, miren, todo esto aquí que ustedes ven así manchado es orine, puro orine, amoníaco. Aquí hay una peste que no puedo explicarles. Y eso también afea a la ciudad, caballero. Vamos a tomar un poquito de conciencia. Mira eso, sin palabras. Otro basurero más en Ánima y Galeano. Y ahora está bien, otras veces está más potente con una peste horrible, caballero. Y ahora se encuentran personas ahí también rebuscando en la basura. Es lo que le llamamos a nosotros los recicladores. O también se le pueden llamar buzos, que están como rebuscando cosas para luego limpiarlas y venderlas a otras personas, que es donde se ponen en el parque Curita, que ya otras veces les he filmado por allá. Así que caballero, esto no se para, Dios mío. Miren, y es todo esto. También aquí hay una fosa de algo, no sé, mira todo esto. Todo esto. Esperemos. Mira, todo esto aquí lleno de fosas que tienen puesto esto aquí porque, miren, por allí salen pues todas las cosas. Miren, qué asco. Y bueno, miren aquí. Miren la cantidad de latones de basura que hay. Parece que hace poco pasó el camión y no están tan llenos, pero a veces está eso repleto. Y basura también aquí a los alrededores. Más esto aquí, o sea, por aquí no se puede pasar. Yo odio pasar por aquí. Ya tiene que ser como ahora que les estaba filmando, pero yo no cojo por aquí. Así que bueno. Vamos a hacer comer. La acumulación de la basura y desechos en La Habana
puede tener serias implicaciones para la salud pública. Entre las enfermedades y problemas de salud que pueden surgir como resultado de la basura, por ejemplo, la contaminación por bacterias y virus presentes en desechos, puede provocar infecciones gastrointestinales. Se manifiesta en vómitos, diarrea y malestar abdominal. También infecciones cutáneas como la dermatitis. ¿Y qué decir de la basura, que puede convertirse en un criadero de insectos y roedores, como lo que es el mosquito, capaz de transmitir dengue, zika o el chikungunya, mientras que los roedores pueden propagar la leptospirosis y otras enfermedades? Mejora en la higiene y gestión de desechos es crucial para prevenir este tipo de enfermedades y mejorar la calidad de vida de la ciudad. CUJAE, caballero, que es una universidad aquí en La Habana donde se estudian todas las ingenierías. Ahí hay trillones, caballero, trillones de tesis que hablan sobre cómo hacer energía mediante los desechos, mediante la basura. Así que yo lo que no entiendo es por qué no ponen en práctica esas tesis. No entiendo esas soluciones que bastante basura hay en las calles de La Habana. Pero a la par de eso, también hay bastante apagones aquí en La Habana. Todos los días aquí en La Habana se va la corriente en diferentes horarios del día. Así que damos una solución a una cosa, a dos pájaros de un tiro, como dice el dicho. Le damos solución a dos situaciones bastante críticas aquí en Cuba y todo bien. Todo perfecto. No sé qué ustedes creen, déjenlo en los comentarios. Sí, creo que ya Cuba debería haber, pero bueno, nunca es tarde, empezar a plantearse el estar haciendo energías renovables, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo fui a Eslovaquia y a Alemania, habían campos inmensos de energía eólica. Increíble, increíble. La basura puede ser utilizada para generar energía eléctrica a través de varias tecnologías. Es un proceso conocido como valoración energética de residuos. Por ejemplo, tenemos la incineración. En este proceso, los residuos se queman en combustores diseñados para generar calor. Este calor se utiliza para calentar agua y producir vapor, que a su vez mueve turbinas para generar energía eléctrica. Sin embargo, la incineración debe manejarse cuidadosamente para minimizar las emisiones de contaminantes al aire. También tenemos la digestión anaeróbica. Este método implica descomponer materia orgánica en ausencia de oxígeno. Microorganismos descomponen los residuos orgánicos produciendo biogás que contiene metano. Este biogás se puede utilizar para generar electricidad mediante su quema en motores o turbinas. Y caballero, entre otras muchas más. Si conoces alguna otra, pues déjalo ahí abajo en los comentarios. No es fácil. No es fácil. Mira eso. La peste horrible.
No, ¿Cuándo vamos a dilo? y esto está bien, hay otros que están peores. ¿Hasta cuándo vamos a ir con la munición esta? Díselo, dilo. Caballero, ahora mismo estoy en el Parque Trillo. Era un parque donde no se veía ni esta basura. Y resulta que ahora hay un basurero. Miren. Miren. Y miren la cantidad de latones de basura que hay. Sin embargo, hay basura afuera, rebosado. Y por allá también afuera la basura. Horrible. Horrible. Y aquí mismo al lado, al frente, o sea, como pueden ver, hay cafeterías que venden cosas. Entonces, en fin. Y no solo eso, este es el Parque Trillo, ¿ves? Más adelante también hay otro basurero. O sea, uno muy cerca del otro y los dos están rebosados de basura, rebosados. Y también vi otro al doblar, que ahora se los voy a mostrar, también está repleto de basura. Ahora, ¿cómo tú entiendes eso, caballero? Es que, como dice la canción o el dicho, La Habana no aguanta más. La Habana no aguanta más. Literal, literal, caballero. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, un comentario por ahí abajo de qué creen de toda de este tema que abordamos en el video de hoy. Y nada, que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y que nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, bye. Chao.